En las conferencias anteriores hemos abordado los temas relacionados con el comportamiento del sistema cardiovascular y cardiopulmonar durante la actividad aeronáutica. En esta segunda etapa vamos a ver cómo funciona el sistema cardiovascular, el corazón, la circulación y la respiración, pero ahora en la actividad espacial. Pero para ubicarnos mejor, quizás para entender un poco mejor los cambios que vamos a analizar posteriormente, conviene, a mi manera de ver, hacer una revisión general de qué es el espacio exterior, de qué está hecho, en qué consiste, cuál es ese medio ambiente que se da fuera del planeta Tierra. El ámbito espacial sería el tema que vamos a iniciar. Hay varios factores que participan en la fisiología humana fuera del planeta Tierra durante los viajes espaciales. Esos factores no todos tienen repercusión sobre el sistema cardiovascular, pero todos son importantísimos, porque si no se conocen y no se controla cualquiera de ellos, sencillamente la vida es imposible. Entonces, con lo primero que nos encontramos es que cuando se entra en órbita terrestre, que es, digamos, la órbita baja, entre los 200 y los 500 kilómetros de altura, que es a donde se desarrolla la mayor parte de la actividad espacial actualmente, pero vendrán enseguida, en pocos años, ya los viajes a la Luna, los viajes al planeta Marte y algunas otras misiones en otros sitios. Pero de cualquier manera, el analizar los factores del ámbito espacial en órbita baja, pues nos da una información suficiente para entender todo lo demás. Bien, cuando una nave espacial entra en órbita terrestre, tiene que desarrollar una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Y volando tangencialmente a la superficie de la Tierra, representa esa nave a esa velocidad una fuerza centrífuga que, comparada con la fuerza centrípeta, o sea, la atracción gravitacional terrestre, resultan ser de igual magnitud, pero de signo contrario. Una de ellas impulsa a la nave hacia afuera, la otra lo jala hacia el centro de la Tierra. Pero como son de igual magnitud y de signo contrario, pues el resultado es cero. Y entonces viene lo que se llama la ausencia de gravedad. Este es el primer factor con el que nos encontramos en el espacio exterior. Claro, ya hemos recorrido un buen trecho acelerando esa nave, pero ya los efectos de la aceleración sobre el sistema cardiopulmonar lo vimos en temas anteriores, entonces lo vamos a dejar de lado. Pero sí analizar o mencionar por lo menos el factor de ausencia de gravedad. Pues vean ustedes, es el menos, digamos, el menos nocivo, porque la ausencia de gravedad se tolera días, semanas, meses y quizás años. No tenemos todavía la experiencia de años, solamente de un año, 2 tripulantes rusos, y más de un año, o sea, 2 años, 1 año y 2 meses y medio, otro cosmonauta ruso. Pero hasta ahí llega nuestra experiencia. Sin embargo, como ya es un tiempo, pues, importante, más de un año, pensamos que
los cambios que se darán en el resto de las misiones de mayor duración, no serán muy diferentes a lo que ya conocemos. De manera que, decía, este es el primer con el que se encuentra la fisiología humana, la ausencia de gravedad, la ausencia de peso. Los astronautas flotan libremente dentro de la nave. Decía que es el factor menos nocivo porque cuando regresan de esos viajes de tan larga duración, pues claro, vienen desadaptados al campo gravitacional terrestre, pero en unos días, en unas semanas, eso queda de nuevo compensado. Y curiosamente, es el menos nocivo, pero es el factor que impone el mayor número de cambios anatómicos y funcionales. Porque viene otro factor, que es la ausencia de gravedad. Perdón, la ausencia de atmósfera. La ausencia de atmósfera. Que claro, es compensada con una atmósfera superficial que lleva en su interior las naves y los trajes espaciales. Pero quiero recordar a ustedes que la atmósfera terrestre es muy densa al nivel del mar, va siendo cada vez menos densa a medida que uno se eleva y que se va retirando de la superficie de la Tierra. De suerte que ya a los 100 kilómetros de altura, las moléculas del aire están tan separadas ya unas de otras que ya no reflejan la luz solar, ya no la dispersan, digo. Y tampoco transmiten el sonido que nosotros transmitimos en el aire, en la atmósfera. A los 100 kilómetros de altura se inicia lo que se llama la oscuridad y el silencio absoluto del espacio. La atmósfera en sí no termina a los 100 kilómetros. Sin embargo, muchos investigadores, incluyendo abogados de derecho internacional, pues por mil razones, por diferentes razones, consideran virtualmente la separación de la atmósfera terrestre y del espacio exterior los 100 kilómetros. Pero desde el punto de vista médico, en realidad la atmósfera desaparece mucho antes, porque ya a 13 kilómetros de altura, solamente 13 kilómetros de altura, ya la respiración es imposible, aun cuando se quiera dar respiración con presión positiva, oxígeno 100% y presión positiva, ya el intercambio gaseoso no se logra a esa altura. Y a los 20 kilómetros ya los líquidos tienden a, los gases que se encuentran disueltos en los líquidos, entre otros los gases que tenemos contenidos en la sangre y en los líquidos orgánicos, tienden a evaporarse a los 20 kilómetros de altura. Es lo que se llama la línea de ebullición de los líquidos. Y así seguimos con una serie de límites en la atmósfera, sin haber salido de la atmósfera, que son equivalentes del espacio exterior. Pero bueno, estamos analizando propiamente el espacio ultraterrestre, que también se llama, o espacio profundo o el espacio exterior. ¿Hasta dónde termina la presencia de moléculas de aire? Pues más o menos a 700 kilómetros de altura. Pero arriba de los 100 kilómetros ya la atmósfera no tiene propiamente ningún significado, excepto para ciertos fenómenos, como son pues las auroras polares que se dan cuando el Sol envía una gran cantidad de cargas de partículas electrificadas y que interaccionando con las pocas moléculas de oxígeno y de nitrógeno que se encuentran a alturas mayores de los 100 kilómetros, pues producen esas grandes resplandecencias que se llaman auroras polares. Pero quiero subrayar el hecho de que desde el punto de vista de la fisiología humana, el espacio exterior empieza mucho más abajo que cuando termina la atmósfera física propiamente dicha.
Recuerden ustedes que a los 5 kilómetros de altura ya no hay ni árboles ni seres vivos. 5 kilómetros es el límite del desarrollo de árboles y de la presencia del ser humano. De manera que las grandes comunidades que se encuentran en los Andes, en los Himalaya, en esos lugares, pues no van más arriba de los 5,000 metros. Bien. Otro factor es la radiación cósmica, que no nos llega a nosotros al nivel del mar o en altitudes menores en la atmósfera terrestre, pero es muy intensa más allá de la atmósfera. En el espacio profundo, la radiación cósmica procedente del Sol, que es radiación cósmica solar, y la que procede de otras estrellas y quizá de otras galaxias, la radiación cósmica galáctica, es muy intensa. Si un ser vivo, un ser humano o algún animalito se expone a la intensidad de la radiación cósmica en el espacio profundo, su vida no va más allá de unos minutos. Esta radiación emanada del Sol nos llega a la Tierra constantemente en lo que se llama viento solar. Es un flujo constante de material ionizado procedente del Sol, el viento solar. Son protones, son núcleos de helio y son electrones y núcleos de elementos más pesados. En eso consiste el viento solar. Protones, 85%. Núcleos de helio, 14%. Y núcleos de elementos más pesados, 1%. Además de los electrones. El viento solar, entonces, presiona lo que se llama el campo magnético terrestre. Lo aplasta, lo presiona. Como ven ustedes en esta figura, el viento solar que procede del Sol, en la parte iluminada de la Tierra, lo aplasta, lo acerca a la superficie terrestre. En cambio, la parte sombreada, o sea, en la noche, el campo magnético y por lo tanto las partículas ionizadas que nos llegan del Sol se van muy lejos. El campo magnético terrestre se deforma de esta manera con el ciclo día-noche. Tenemos una gran cantidad de radiación cósmica solar atrapada en lo que se llama los cinturones de Van Allen. Un cinturón interno que está entre los 3,000 y los 10,000 metros de altura, constituida de protones. Y un cinturón alrededor del ecuador terrestre exterior que se encuentra pues mucho más allá de los 20,000, 30,000, 60,000 kilómetros de altura. Está constituido fundamentalmente de electrones. La radiación cósmica en el espacio profundo es muy intensa, pero es todavía más intensa en el interior de esos dos cinturones de Van Allen. Bueno, ahí está un factor pues más en el ámbito espacial. Otro, campos magnéticos. El Sol, que es una inconmensurable bomba atómica en constante explosión, o mejor dicho, en constante proceso de fusión nuclear, en que 4 átomos de hidrógeno se combinan para constituir un átomo de helio. Entonces, el Sol es una bomba atómica en proceso de fusión nuclear, no de fisión como la bomba atómica, sino de fusión nuclear. Pues nuestra estrella, que es nuestro Sol, desarrolla
por razones que no conocemos muy bien, campos magnéticos regionales. O sea, no es un campo magnético único como tienen la mayor parte de los planetas, sino que desarrolla muchos campos magnéticos. Unos muy pequeñitos, otros de tamaño o de dimensiones medias, y otros tan amplios como que llegan a la heliopausa, o sea, el límite de la atmósfera solar o el límite del sistema solar. Entonces, cuando se sale del ámbito terrestre, se llega a la Luna o se va más allá, los astronautas de las misiones del próximo futuro se van a encontrar con campos magnéticos poderosos que desarrolla el Sol. Pero los planetas también tienen campo magnético. No los planetas interiores o los planetas terrestres que se llaman, como Mercurio, Venus y Marte. No, esos planetas casi no tienen campo magnético. Tampoco la Luna. La Tierra sí. La Tierra tiene un campo magnético muy importante. Pero el campo magnético que desarrollan los grandes planetas exteriores o planetas gaseosos, como es el caso de Júpiter, este campo magnético de Júpiter, distribuido también en cinturones, cuya imagen están viendo aquí, tiene un poder hasta 4000 veces más que el campo magnético terrestre. No se sabe del todo la reacción del cuerpo humano al magnetismo, a los poderosos campos magnéticos. Se ha hecho bastante investigación en este sentido, creando campos magnéticos artificiales en laboratorio. Y sí hay algunos cambios que no trastornan la fisiología propiamente, que no se manifiestan por algún cuadro clínico o alguna manifestación anatómica, fisiológica o psicológica. Pero si hay cambios en las células blancas de la sangre, en la agregación plaquetaria y en los glóbulos rojos. Después de todo, los glóbulos rojos tienen un núcleo de hierro. La hemoglobina tiene hierro y el hierro se magnetiza. Entonces el campo magnético también transmite su magnetismo justamente a las células, a los tejidos. Pero hasta ahora no se han observado, digamos, cambios severos que impongan o que preocupen demasiado a la medicina espacial. Hasta ahora, por lo menos. Sin embargo, queda pendiente el estudio a fondo de estos fenómenos, porque se ha visto que cuando se dan las auroras polares en el norte o en el sur, se dan algunos fenómenos físicos muy curiosos y algunos fenómenos biológicos. Citaré solamente que esa magnetita que tienen las aves migratorias y las palomas mensajeras en los lóbulos frontales, que no es otra cosa que óxido de hierro, magnetita, pues se magnetizan precisamente, y cuando se trastorna el campo magnético terrestre por la presencia de tormentas solares, que son las explosiones que tiene el Sol ocasionalmente, o por el viento solar en algún momento, y dan las auroras polares, entonces las aves migratorias pierden su rumbo, pierden su brújula. Las brújulas mismas se trastornan, se enloquecen. Y, atención, se ha observado por médicos canadienses y astrónomos alemanes que la psicosis y la neurosis severa se vuelven mucho más frecuentes durante estos trastornos del campo magnético terrestre. Lo mismo que las arritmias cardíacas son más comunes, sobre todo
arritmias cardíacas severas. Entonces ya estamos viendo aquí un elemento extraterrestre que está influyendo de alguna manera en la vida o en la fisiología humana y en la fisiología de otras especies. Pero podríamos citar muchos ejemplos más de un comportamiento extraño de algunos seres vivos cuando se presentan estos cambios del campo magnético. ¿Qué más hay en el espacio exterior? Pues hay partículas de roca, de hierro, una combinación de las mismas. Resulta de que el espacio cósmico no es el vacío absoluto. Hay una que otra molécula ahí de gas, hay gases, hay polvo cósmico y hay partículas. O sea, granitos, como granitos de arena, muy chiquititos, como estos que están cayendo aquí, en alguna población de Francia, y que al atravesar la atmósfera, como son partículas que traen una velocidad muy alta, 16, 20 kilómetros por segundo, pues se queman en el paso por la atmósfera, se gasifican, se queman. Pero no solamente son partículas pequeñitas, que estas sí son bastante frecuentes, porque en la cubierta de las naves espaciales que han regresado a la Tierra se ven, me ha tocado incluso observar los cráteres, los impactos de estas partículas que alcanzan a atravesar la parte superior de la atmósfera y llegan a impactar las naves espaciales. No las perforan porque pues tienen una capa de metal apropiada para resistir estos impactos, lo mismo que el traje espacial. Entonces, no es vacío absoluto. Hay moléculas de gas, hay partículas de polvo y hay partículas mayores que incluso pueden ser de varios gramos o en una de esas de algunos kilogramos, y de repente pues se vuelven meteoritos, que son rocas ya mucho más grandes, y que si son de metal llegan incluso a impactar en la Tierra, a llegar hasta la Tierra, aunque consumidos parcialmente. ¿Cómo es la temperatura en el espacio exterior? Pues es un caos, porque no existe atmósfera, no existe el dióxido de carbono, ni existe el vapor de agua, que es el que controla la temperatura en la Tierra, que es lo que nos da a nosotros la posibilidad de vivir en este planeta. Pues porque la temperatura puede controlarla la atmósfera, sobre todo el dióxido de carbono y el vapor de agua. Pero vean ustedes, el maestro de maestros de la medicina espacial, el doctor Hubertus Strugel, a quien tuve la fortuna de conocer y de disfrutar como maestro, dividía en el área, digamos, planetaria, 3 zonas. Una zona hipertérmica que está entre el Sol y Venus, una zona eutérmica, decía él, entre Venus y Marte, y una zona hipotérmica en el espacio exterior entre Marte y Plutón. Bueno, a Plutón ya no lo descontinuaron. Bueno, de cualquier manera, decía él que esta clasificación no es meramente un ejercicio intelectual, sino que tiene implicaciones, y él lo explicaba muy bien, en el diseño y en la preparación, ¿verdad?, del apoyo vital que llevan las naves espaciales. ¿Por qué? Pues porque la parte iluminada de una nave, en esta zona eutérmica y sobre todo la zona hipertérmica, la temperatura se eleva en unos cuantos minutos en la parte soleada, y la parte, digamos, que no da la luz solar, la temperatura baja a 100, 200 grados bajo cero. Entonces, como no existe atmósfera, la temperatura es muy alta en la zona iluminada y muy baja en la zona sombreada.
¿Qué se hace con las naves espaciales? Por ejemplo, cuando fueron a la Luna, las naves Apolo. Bueno, pues como era un gran cilindro que llevaba 3 módulos, lo que hacían es darle un giro sobre su eje cada hora para ir repartiendo la temperatura uniformemente en toda la superficie. Y eso nos daba, o les daba, la posibilidad de un control pasivo de la temperatura, como se llama. Rostizar el pollo, como dicen festivamente en la NASA. Ahora bien, para ejemplificar otra vez lo que significa los cambios de temperatura de acuerdo con la distancia, vean ustedes que el asteroide Ícaro, que tiene una órbita elíptica muy amplia, al acercarse al Sol, su temperatura llega hasta 500 grados centígrados. Y cuando ya se aleja mucho más allá de los 30 millones de kilómetros, que es la parte que se acerca más al Sol, entonces su temperatura desciende hasta 0 grados. Vean ustedes la diferencia, de 500 a 0 grados, de acuerdo con la distancia al Sol. ¿Qué otro factor adverso a la fisiología humana se encuentra en el espacio exterior? Pues la pérdida del ciclo día-noche, la ruptura de ese ciclo. Todos los fenómenos biológicos están sincronizados con las 24 horas del día-noche. Todas nuestras funciones. La temperatura humana es más alta a las 5 de la tarde, aproximadamente. 1 grado por lo menos más que el promedio. Y la temperatura más baja en el cuerpo humano es alrededor de las 5 de la mañana, precisamente. Si nosotros estamos controlando un paciente con hipertermia y que estamos checando la temperatura constantemente para ver las fluctuaciones hora con hora, veremos entonces que la temperatura normal de los pacientes, de todas maneras, tiene una diferencia de 2 grados de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde. Entonces, y si analizamos otras muchas cosas, como es la cantidad de hormonas, las catecolaminas, el cortisol, la cortisona, la hormona del crecimiento, y todo esto, veremos que hay fluctuaciones diarias que se dan con mucha precisión. Pero no solamente eso, sino los electrolitos, el funcionamiento cardíaco mismo, la presión arterial, las frecuencias respiratorias, etcétera, tiene una ritmicidad relacionada con el ciclo día-noche. Pues en el espacio exterior se pierde esa relación. Y entonces aquí ven ustedes esta figura de una nave Apolo que se partió a la Luna y que se ve la Tierra al fondo iluminada el día y la noche del lado izquierdo. Bueno, pues en ese giro que daban las naves Apolo con rumbo a la Luna o de regreso de la Luna, el astronauta que estaba colocado descansando o durmiendo junto a una ventanilla de las naves Apolo, pues veía aparecer el Sol cada hora. Entonces, para él, dentro de esa nave, su día y su noche era de 1 hora, 30 minutos de día y 30 minutos de noche para él. A eso se reduce el ciclo día-noche en el espacio exterior en una nave de esas características. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Pues oscureciendo la nave enteramente o iluminándola intensamente durante 12 horas cada una. Pero hasta ahora no se ha hecho eso en órbita, porque en órbita terrestre la vuelta completa alrededor de la Tierra se da en 90 minutos. De manera que la nave recorre de noche 45 minutos. El ciclo día-noche se ha roto. Pero aún así, la mayor parte de las tripulaciones
que se han desempeñado en órbita baja, no han tenido necesidad de oscurecer totalmente la nave, sino que para dormir solamente se ponen un antifaz, se cuelgan por ahí en un lugar cualquiera, dentro de una bolsa, porque recuerden que el astronauta no pesa, no necesitan cama, no necesitan colchón, ni almohada, ni nada de eso, sino que simplemente se meten en una bolsita, se cuelgan en la pared y ahí duermen tranquilamente, metidos en esa bolsa y cubiertos los ojos con un antifaz. Y esa es la forma de simular el ciclo día-noche en las misiones en órbita. Ahora, como el destino final en los próximos programas de exploración espacial van a ser los planetas y quizás, desde luego, sus lunas y por supuesto la luna nuestra, entonces quisimos nada más traer para ustedes aquí un ejemplo de cómo nuestros 8 planetas, 4 pequeños y 4 muy grandes, Mercurio, y ahí está a la izquierda, la dimensión relativa del resto de los planetas. Mercurio es apenas un puntito, Venus ya se ve un poco más grande, es el 80% de la Tierra, luego la Tierra, que es la más grande de los 4 planetas interiores o planetas terrestres, como se llama, o planetas rocosos, Marte. Bueno, las atmósferas de esos planetas, Mercurio, Venus y Marte, son incompatibles con la vida. Lo mismo que la atmósfera de la Luna, incompatibles con la vida. ¿Por qué? Pues porque Mercurio no tiene atmósfera. Marte tiene una atmósfera 100 veces más pequeña que la de la Tierra. Y Venus tiene una atmósfera 100 veces más pesada que la de la Tierra. Entonces, de cualquier manera, uno tiene menos y otro tiene más que la Tierra, pero el caso es que son inhabitables. Para eso se necesitarán sistemas de apoyo vital que vamos a ver en los minutos que nos quedan. Sin embargo, Mercurio, Venus y la Luna y Marte son las próximas metas a conquistar, sobre todo Marte y la Luna. Tienen una superficie a donde posarse, tienen a donde llegar a construir bases o ciudades espaciales. En cambio, los grandes planetas exteriores, estos que se ven a la derecha, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen unas atmósferas tan poderosas, tan pesadas, que son centenares de kilómetros, miles de kilómetros de espesor, y que una nave cualquiera simplemente no puede posarse porque la atmósfera de esos grandes planetas, que es además de muy grande y muy pesadas, son además muy agitadas porque tienen verdaderas tormentas, ciclones permanentes y una serie de fenómenos terribles que hacen imposible, ¿verdad?, ser habitados. Pero no solamente por eso, porque la atmósfera sea gaseosa y muy inestable o muy activa, sino porque no ofrece una superficie sólida donde posarse, porque la siguiente capa es de hidrógeno líquido. Y la capa más que sigue hacia el centro de estos grandes planetas es también de hidrógeno, pero metálico. Y luego viene un núcleo rocoso, del tamaño de nuestra Tierra o del tamaño que ustedes quieran darle, pero es un núcleo pequeño. Muy bien, con esto lo que quiero decir a ustedes es que imposible pensar por ahora, y quizás con la tecnología del futuro sí se logre, pero por ahora la investigación espacial, la exploración espacial en lo que va del siglo no contempla posarse en los planetas exteriores. En algunas de sus lunas sí, porque allí sí es posible. Son lunas hechas sobre todo de agua congelada y de un núcleo rocoso. Aunque
hay 2 o 3 variantes por ahí, que es la luna Io de Júpiter, que es un océano de azufre, y la luna Titán de Saturno, que es como 1,5 atmósferas de la Tierra, pero hechas exclusivamente de hidrocarburos, de metano, etano, etileno, etc. Bueno, pero todas las demás lunas de los grandes planetas exteriores son eventualmente conquistables o habitables. Muy bien. Solamente entonces los planetas interiores, los 3, Mercurio, Venus y Marte, y la luna nuestra, eventualmente pueden ser visitados por seres humanos. Ahora bien, ¿qué se necesita para proteger a los seres humanos, a los seres del reino vegetal y del reino animal que le acompañan y que le acompañarán en las próximas ciudades espaciales? Pues son las naves espaciales, los trajes espaciales y las bases y las ciudades espaciales del siglo XXI. Aquí tienen ustedes el ejemplo histórico de las naves Mercurio, pequeñitas, las primeras de las que dispuso la NASA en los Estados Unidos. Chiquititas, apenas tenían la capacidad para alojar a un solo astronauta. Su atmósfera hecha 100% de oxígeno, pero con una presión barométrica en el interior de apenas 250 milímetros de mercurio. No los 760 milímetros de mercurio que tiene nuestra atmósfera terrestre a nivel del mar. No, 250 o un poco menos, pero 100% de oxígeno. Las otras naves ya un poco más grandes, ya para 2 astronautas, las naves Géminis, igual. Atmósfera, 100% oxígeno. Humedad, la adecuada, o sea, entre 40 y 70%. Y por supuesto, la temperatura y los gases contaminantes y todo esto, pues un control adecuado. Pero decía, naves muy pequeñas que sirvieron para realizar las primeras investigaciones médicas en el espacio. Vinieron luego las naves Apolo, como esta que ven ustedes en la parte superior, de forma cónica. Fueron las naves Apolo que llegaron a la Luna. Estas naves tenían ya una capacidad para alojar a 3 astronautas. 3 astronautas que están colocados ahí ya para partir con rumbo a la Luna, y su atmósfera aquí se modificó un poco debido a un accidente que hubo en tierra con Apolo 1, en el que se estaban simulando muchas cosas, entre otras la atmósfera 100%, hubo una pequeña chispa y aquello se incendió y murieron los 3 astronautas quemados dentro de la nave Apolo 1. Desde entonces se modificó y se puso 60% de nitrógeno a las naves Apolo y 40% de oxígeno. Después ese nitrógeno se fue reduciendo e incrementando el oxígeno, pero básicamente esa era la atmósfera de las naves Apolo. Ahora bien, la siguiente nave, digamos, de la NASA fue el Skylab. Se tomó en realidad una parte del cohete que llevó a la Luna a los astronautas del Saturno V y se convirtió en un laboratorio espacial. Pero fue una cosa así como hechiza, ¿verdad? Sin mucha preparación, y sin embargo, en estas 3 misiones que se hicieron en órbita, que duraron 28 días, 56 días y 84 días respectivamente, se hicieron investigaciones fundamentales que nos informaron prácticamente casi todo lo que sabemos ahora.
Esas 3 misiones fueron tan productivas, de veras tan interesantes, que dieron nacimiento o dieron el inicio de la explosión propiamente, de la expansión del conocimiento de la medicina espacial. También esta nave llevó una combinación de nitrógeno y de oxígeno. No fue sino hasta los transbordadores espaciales, naves muy inseguras, por cierto. Ya ven ustedes que de una flotilla de 5 transbordadores han explotado 2 y han matado a 14 astronautas. Esto ha sido una cosa imperdonable, digamos, que se ha criticado mucho a la NASA, en la propia comunidad científica de los Estados Unidos, de haber permitido el uso de estas naves que no cumplieron jamás con el 100% de la seguridad que se requiere en estos casos. Bueno, pero fue la primera vez en que se creó una atmósfera dentro de la cabina del 100% de la atmósfera terrestre, o sea, 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno, con 760 milímetros de mercurio. Es hasta entonces que la NASA introduce una presión atmosférica y una atmósfera enteramente similar a la nuestra a nivel del mar. Y aquí tienen ustedes algunos astronautas. Ahora ven ustedes ahí cepillándose sus dientes. Pero en fin, lo que quise nada más es mostrar a ustedes cómo es igual tener la cabeza hacia una dirección o en otra, es lo mismo, puesto que se flota libremente y desaparece la fuerza gravitacional. Y vienen ahora las naves rusas. Estas sí, desde el principio, las naves soviéticas, desde su inicio, la Vostok, la Voskhod, que no la puse, y la Soyuz, y la Estación Espacial Mir, todas llevaban en su interior una atmósfera terrestre del nivel del mar. Siempre, desde el inicio. Los rusos nunca tuvieron problemas con gases o con problemas de incendios y eso. Sin embargo, los hubo, y hubo problemas muy graves. También costaron la vida a 3 astronautas la pérdida de la presión de algunas naves, pero bueno, de cualquier manera, ellos siempre usaron una atmósfera normal de la Tierra. Probablemente ningún laboratorio de los que se conocen hasta ahora en el espacio exterior y probablemente en otras áreas de la medicina se ha hecho tanta investigación, tan variada, tan numerosa, y por tantas entidades científicas del mundo como la que se hizo en la Estación Espacial Mir. Una estación que se puso en órbita en 1986 y que dio sus servicios. Estaba proyectada para 7 años, 8 años cuando más, pero se prolongó hasta 15 años, hasta el 2000, el año 2000, permaneció en servicio con 4 o 5 módulos diferentes. Hubo 2 que 3 accidentes allí, nada más, incidentes porque no costaron la vida a ningún astronauta. Y fueron aquí, en esta estación, a donde se establecieron los récords de permanencia en el espacio. 11 meses, el astronauta Yuri Romanenko. 1 año con 1 día, los astronautas Manarov y Titov. Y 1 año con 2 meses y medio, 438 días, del médico ruso Valery Polyakov. Ahí se han hecho estudios, los primeros estudios importantísimos
de ecocardiografía y muchos otros del sistema cardiovascular y pulmonar. Aquí tienen ustedes una imagen del interior de alguno de los módulos de esta Estación Espacial Mir. Y ahora, para el año próximo, queda terminada la Estación Espacial Internacional. Este es el proyecto más grande que se ha dado en la historia, una de las obras más gigantescas de la humanidad, porque requiere de una carga importantísima de inteligencia, de técnica avanzada y de la participación de muchos científicos del mundo. Es la Estación Espacial Internacional, donde participa la Agencia Espacial Rusa en forma muy sobresaliente, la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, la Agencia Espacial Europea, que agrupa en este esfuerzo a 12 países, y por otra parte algo de la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial japonesa, y para satisfacción nuestra, un país latino, Brasil, participa con un pequeño módulo de investigación en la Estación Espacial Internacional, pero es el único país de habla hispana o de América Latina, mejor dicho, que participa en este gran programa o proyecto. Aquí los módulos son distintos, no hay tiempo para describir todos ellos, solamente diré que aquí, desde esta plataforma espacial, partirán las misiones futuras a la Luna y las misiones que van a ir al planeta Marte, o por lo menos las primeras misiones al planeta Marte, porque las siguientes se piensan hacer desde la superficie lunar. Todos esos módulos tienen las características de una atmósfera a nivel del mar, con un contenido de gases que hemos mencionado, con una temperatura entre los 20 y 22 grados centígrados, la humedad de 40 a 70%, y esto, desde luego, con una ventilación adecuada y una fijación del dióxido de carbono, gases contaminantes y demás. Entonces, aquí es donde se va a empezar a producir la investigación más importante a fondo para la conquista completa del sistema planetario. Los siguientes sistemas de apoyo vital son los trajes. Bueno, es una pequeña estación espacial, pero adaptada al cuerpo humano, con las características que hemos dicho, nada más que aquí no se lleva una atmósfera de presión, se lleva la tercera parte, pero oxígeno 100%. Trajes que han permitido al ser humano posarse en otro cuerpo celeste, como fue el caso en la Luna, y que como en la Luna no existe atmósfera, pues se tiene que llevar esos trajes, porque la temperatura también es muy alta y porque la radiación cósmica es tremenda a ese nivel. Y ya viene una nueva nave, el Orión, que es parte del programa Constelación, que se inicia para volver a la Luna y ya empezar a aprovechar los recursos lunares y preparar las plataformas o los puertos espaciales del futuro. Esta será probablemente la primera construcción que se haga en la Luna. Esta será, por lo menos esos son los proyectos que hay hasta ahora, los diferentes módulos que se establecerán al principio sobre el planeta Marte, la Luna en unos 10 años, Marte en unos 20 años. Y estas son los diseños, y con eso vamos a terminar, los diseños de las futuras ciudades espaciales. Esta es una doble ciudad de 5.000 habitantes, 2 cilindros, cuyo interior será
Y este es el ejemplo de lo que predomina en este momento en la comunidad científica aeroespacial, que la primera ciudad espacial que se establecerá en órbita lunar será de tipo en bocel, en rueda de bicicleta, como se dice, con capacidad primero para 10.000 habitantes y luego será incrementando notablemente su número hasta llegar a verdaderas ciudades de 100.000, de 500.000 y hasta de millones de habitantes. Aquí tienen ustedes el diseño del interior posible que se dará en una estación o una ciudad espacial del siglo XXI, porque no pasará la primera mitad de este siglo sin que empiecen a construirse este tipo de ciudades en el espacio profundo. Pero las condiciones que se llevarán en estas ciudades serán las mismas que tiene el planeta Tierra, incluso con climas para los grupos étnicos peculiares, como pueden ser los pueblos mediterráneos o asiáticos o africanos, en fin, se podrá transportar allá o trasplantar allá los escenarios y los climas y todas las condiciones ambientales de la Tierra en las futuras ciudades espaciales. Gracias por su atención.